Vamos a hablar del voto en el extranjero. Primero quería darles una pequeña presentación para que podamos discutir un segundo sobre cuál es el concepto de democracia y ciudadanía, que desde ese punto de vista es lo que nos da el pie para nosotros poder argumentar, o para todos los países que practican el voto en el extranjero, han argumentado en el pasado, y algunos lo siguen haciendo, de por qué darle el derecho al voto a todos aquellos ciudadanos de un país que por una u otra forma están fuera de su territorio. Como ustedes saben, la sociedad ha cambiado muchísimo en los últimos años y somos muchos, me incluyo yo, porque salí de mi país en 1985, igual me siento chileno, pero he pasado más de 30 años en los Estados Unidos y no he querido perder y no he perdido, y mi país me ha dado la oportunidad de poder participar en los procesos electorales de Chile, así como a muchos otros. No porque nosotros estemos viviendo fuera del país por distintas razones, en cierta forma deberíamos o tendríamos más que nada perder ese derecho que todos nacemos de que somos iguales ante la ley y que dentro de eso tenemos el derecho al voto. Entonces, quería darles 5 puntos importantes que creo que nuevamente nos da el pie para argumentar por qué tenemos voto del extranjero. Primero que nada, el voto en el extranjero está basado en la concepción democrática del derecho a elegir a nuestras autoridades a través del voto. Nos dan a nosotros, como ciudadanos, como personas de un país, tenemos el derecho al voto. Esto significa que el poder votar implica que todos somos ciudadanos, miembros plenos de una sociedad donde somos iguales y que por ende nos autogobernamos. Eso quiere decir nuevamente que nosotros tenemos la capacidad, como conversamos el otro día, de que nosotros elegimos a nuestras autoridades y les damos el derecho a ellos para que ellos nos representen. Eso significa, en cierta forma, el autogobierno. Pero más específicamente el autogobierno significa en el modelo de la democracia representativa, que nuestras autoridades nos representan a nosotros, donde está el principio de elección de gobierno por los ciudadanos, que con base en este principio de igualdad política deben tomar sus decisiones conforme a la regla de la mayoría, 50+1. Esta es la única forma de entender la democracia representativa como un autogobierno colectivo. ¿Ok? Nuevamente, nosotros le damos a nuestros líderes o a nuestros representantes a que marquen la cancha en cierta forma y que puedan administrar el Estado o que puedan administrar el país a nombre nuestro. ¿Ok? Según Robert Dole, la categoría de ciudadano en un Estado gobernado democráticamente debe incluir a toda persona sujeta a la ley del Estado, con excepción de los transeúntes y las personas que se ha probado son incapaces de cuidar por sí mismas. ¿Qué es lo que quiere decir el profesor Dole? Es que todos tenemos el derecho y que todos tenemos que ser incluidos en esto. ¿Ok? El profesor Dole, entre paréntesis, es uno, por si no lo conocen, se lo recomiendo muchísimo. Es uno de los grandes cientistas políticos del mundo, un profesor que enseñó en la Universidad de Yale, en los Estados Unidos, y escribió un montón de libros, y muchos de ellos son básicos para los de la ciencia política, para quienes estudiamos ciencia política. Entonces, el profesor Dole habló del principio de inclusión. Si se sigue este principio de la inclusión, decía, la inclusión en la que se debe llegar es que todos son los integrantes de una comunidad política que se encuentra bajo la sujeción del gobierno, del Estado, deben poder participar. ¿Qué quiere decir? Discúlpeme que estoy hablando muy rápido tal vez. Es que todos debemos estar incluidos. Todos. Sin excepción. Con la única excepción que él decía, aquellas personas que no pueden actuar en sus propias decisiones. Básicamente,
las personas con problemas mentales, yo entiendo. Entonces, basado en el principio de inclusión, es lo que da pie para que todos nosotros tengamos el derecho a poder votar en el extranjero, en el país donde nosotros vivimos, si es que el país contempla y tiene el voto en el exterior. ¿Ok? Entonces, hablamos de democracia, hablamos de ciudadanía, y dentro de eso, el autogobierno, y dentro de eso, el concepto de inclusión. Tal vez de este concepto de inclusión partimos con el voto en el extranjero, pero también podemos argumentar, o se podría argumentar, o es lo que se usa para incluir a todos aquellos grupos minoritarios que en cierta forma están siendo, que no deben ser dejados afuera de un proceso, como lo conversamos anteriormente. O lo conversamos en una de las presentaciones anteriores. ¿Ok? ¿Qué es lo que es el voto en el extranjero o el voto en el exterior? ¿Ok? Desde el punto de vista electoral, es la normativa electoral, las reglas, la ley electoral de un determinado país para que los electores calificados puedan ejercer el derecho a voto a aquellos que residen o que incluso se encuentran en tránsito en el extranjero. ¿Por qué se hace esto? Para que tengan la oportunidad de poder participar, de poder votar y que cuenten con reglas, procedimientos, por ejemplo, como registración o registrarse, para poder emitir su voto sin necesidad de retornar o trasladarse al territorio nacional. ¿Qué quiere decir todo esto nuevamente? Son reglas, son normas de cómo se regula el voto en el extranjero. Aquí hay algo muy importante que tal vez lo vamos a conversar un poquitito más adelante y que da pie a eso de cuáles son las personas que pueden votar en el extranjero. Y es importante decir y saber que todas aquellas personas, las cuales en el momento de la elección tienen la posibilidad de poder votar en las elecciones determinadas que el país le permita. Eso no quiere decir tampoco de que si nosotros viajamos el viernes de esta semana y llegamos el domingo a otro país, vamos a votar el domingo. No, significa que nosotros tendríamos que haber hecho algún tipo de trámite para haberle dicho a la autoridad electoral, fíjese, yo tal día estaré en tal lugar, en tal país, y por ende me gustaría tener el derecho a voto. ¿Cuáles serían las reglas que yo tendría que tener? ¿Ok? O sea, no es algo realmente inmediato, que si nuevamente si viajé el viernes, viajé ayer y mañana es voto, voy a votar. No, eso no se puede hacer así. Se siguen más o menos las reglas que uno sigue en cualquier país. En cualquier país uno se tiene que registrar anteriormente para poder votar. En algunos países, son muy pocos los países donde uno llega el día de la votación y ese mismo día se registra. En nuestros países no, se hace con anterioridad. ¿Ok? Ahora, el voto en el extranjero, la idea es que muchos participen, darles la oportunidad a los residentes que viven fuera del país o los ciudadanos que viven fuera del país, pero también el voto en el extranjero tiene muchas dificultades, como vamos a poder ver, y les quería conversar al principio sobre algunas. ¿Cuáles son algunas de las dificultades? La aplicación de normas similares a las que se usan en el país para autentificar y validar los registros electorales. ¿Ok? Eso quiere decir de que tiene que ser la misma persona que se registró, en este caso en Bolivia, va a ser la misma persona que va a poder votar en España, por ejemplo. Y esos documentos tienen que ser idénticos. La persona, la tarjeta de identidad, los números, la dirección, la foto, tiene que ser lo mismo. Entonces, muchas veces tener esa información, no solamente en Bolivia, pero tenerla en España, en este caso, en el ejemplo que estoy dando, a veces se complica la cosa. ¿Ok? Otra dificultad es el determinar
la determinación de los distritos o circunscripciones en los que esos electores deben ser registrados para votar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Para qué, en pocas palabras, para qué nosotros vamos a votar? ¿Para qué elección, digamos? ¿Ok? Vamos a votar para presidente, para la Cámara, para el Parlamento, para el Congreso, para concejales. Entonces, no todos los países le dan la autorización a los ciudadanos para que voten en todas las elecciones. Una elección, en esta ocasión, por ejemplo, el voto para presidente, muchos lo definen como una circunscripción o un distrito. Y esto se hace solamente para el tema logístico operacional de una elección, que siempre, la mayoría de las veces, es mucho más fácil autorizar o permitir el voto en el exterior para presidente, pero no muchas veces, o hay pocos países que lo autorizan para alcaldes, por ejemplo. Porque eso quiere decir de que si una persona, por ejemplo yo en este momento, que digamos que vivo en Washington, esa es mi casa, y estoy en Afganistán y quiero votar en las elecciones de Washington para alcalde, ellos tendrían que hacer una tremenda operación para mandar la información hacia mí en Kabul para poder votar para el alcalde de Washington, y puede ser que yo sea la única persona que esté en Kabul, que viva en Washington, que quiera votar en eso. Entonces, la operación, la logística y el costo de toda esa elección para una persona solamente en Kabul, ese podría ser altísima, enorme. Entonces, ¿qué es lo que han decidido algunos países? Es decir, don Pablo va a poder votar solamente en los Estados Unidos para la elección de presidente. Aunque tiene el derecho para votar por el alcalde o por el representante de la ciudad de Washington, no lo vamos a autorizar por las dificultades que tiene este proceso. ¿Ok? Ojalá que eso haya quedado claro. Y al mismo tiempo, otra de las grandes dificultades es la información sobre la elegibilidad y el procedimiento para votar en el extranjero, ya que esta debería estar disponible de manera pública y permanente, especialmente en lugares extranjeros. Nuevamente, ¿qué es lo que quiere decir esto? Dos cosas. Primero, la educación cívica que se le tendría que dar a todos los votantes, y al mismo tiempo el confirmar la elegibilidad para poder votar. En un país obviamente es mucho más fácil porque ustedes van directamente al distrito o al departamento, hay una oficina que les dice y confirma quiénes son ustedes, y ustedes pasan a ser parte de la lista de votantes, y pueden recibir la información por radio, por televisión, por los amigos, por la prensa, por WhatsApp, por diferentes formas donde ustedes están viviendo. Fácil, ¿cierto? Pero eso se complica muchísimo cuando la persona está afuera. En muchos casos es complicado saber, no es muy oneroso, pero es complicado confirmar 100% que la persona que dice ser, el ciudadano que dice ser, poder confirmar que esa persona sea la que está en el extranjero. ¿Ok? Muchas veces es fácil, obviamente, porque ustedes me dirán, pero bueno, si yo tengo mi cédula, mi carnet de identidad o como se llame, mi número de identificación, es fácil porque ahí tengo todo. Por supuesto que es muy fácil, pero ustedes créanme que hay mucha gente afuera del país, de ustedes, de cualquier parte del mundo, que no siempre tiene toda la información, no siempre tiene ese documento porque se le perdió, porque fue antiguo, o por esto, o porque la foto era hace 10 años, o cualquier cosa, o se cambió de nombre, o se casó, y esto. Entonces, se dificulta el poder confirmar la identidad de las personas. Entonces, esos tres
son las grandes dificultades que tiene un organismo electoral para poder efectuar sin problemas el voto en el extranjero. Algunos países que tienen el voto al extranjero, hay muchísimos países que lo están permitiendo, solamente les quería dar una lista de los que están aquí cerquita de nosotros, donde en la mayoría de los países funciona y funciona muy bien. No funciona, como les decía anteriormente, para todas las elecciones, sino que hay países que deciden, como Costa Rica, por ejemplo, dice, nosotros solamente vamos a permitir para presidente. ¿Ok? Costa Rica, México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua lo permiten. Ellos son tal vez esa región que más permite el voto de los extranjeros. Y, o sea, perdón, el voto en el extranjero, los residentes en el extranjero, que como ustedes sabrán, una gran porción de los habitantes de los países de México y Centroamérica, de México hasta Costa Rica, viven fuera del país. Entonces, son una fuerza muy grande y por ende sus países les permiten el voto en el extranjero. Argentina, Bolivia, ustedes, Brasil desde el 65, Chile desde el 14, Colombia, interesante, es el primer país que permitió el voto en el extranjero en 1961. Es interesante eso y lo permitieron para las parlamentarias y presidenciales. Y ellos con Brasil fueron los únicos que tenían el voto en el extranjero por mucho, mucho tiempo. Y después se fueron sumando otros, así que hasta el momento, si no estoy equivocado, son 19 países de los 33, 34 de Latinoamérica que están permitiendo el voto en el extranjero. Ahora, les quiero mostrar un par de campañas de educación cívica sobre el tema. Algunas son dos son en inglés y las demás son en español, pero quiero que tengan un pequeño, que vean qué es lo que se hace en Australia, en Latinoamérica y en Europa, en Francia y España, sobre cómo ellos ven el voto en el exterior. Y aquí van a ver campañas de educación cívica de las comisiones electorales, o van a ver algunos reportes de noticias. Son todos parecidos, pero son todos en cierta forma, de una manera u otra, son diferentes. Y quería que tuvieran el sabor de que conocieran y vieran con algunas imágenes lo complicado que es el voto en el extranjero. Si vieron las imágenes de México, por ejemplo, donde mostraban una bodega con muchas personas abriendo paquetes, esos son los paquetes electorales que vienen de todo el mundo que tienen que ser abiertos. Lo otro que hacía, por ejemplo, en Australia, que Australia está muy lejos de todo, y trataban de tener acceso para 80.000 personas, para las 80.000 personas que ellos, los que están registrados para votar. Y como ustedes vieron, tenían que enviar la información a través de aviones para todos los países con anterioridad. En España, creo que el video de España de Cataluña era muy claro, que les explicaba a ustedes exactamente lo que hay que hacer, cómo se hacen las cosas. Pero lo interesante de los españoles en este sentido es que les da 3 días para poder votar, 3 días consecutivos, o les da la opción de hacerlo de esta forma o hacerlo de esta otra forma. Y los guatemaltecos, que lo utilizaron por primera vez en las elecciones pasadas, el año pasado hicieron bastante campaña, especialmente en los Estados Unidos. En cierta forma, asesoramos un poco al tribunal en este tema, pero cuando conversemos más adelante vamos a hablar un poquitito del costo de esta actividad, y ustedes van a ver que no siempre es exitosa desde el punto de vista de la cantidad de personas que votan. En cierta forma, esta es una disyuntiva que tienen los países, que tienen las autoridades electorales, donde sí les quieren dar el voto a todas las personas, a todos los ciudadanos que existen fuera del país,
pero no siempre pueden tener una cantidad de personas que masivamente participen. Cuando lleguemos al tema del costo, les voy a contar las experiencias que yo conozco específicamente de México y de Guatemala. Entonces, espero que eso les haya gustado y que tengan un mejor sentido, un mejor conocer de cómo son este tipo de actividades. Ok, metámonos directamente en la parte técnica, en las cuestiones administrativas. Esto al igual que una elección, tenemos mucho tiempo, gastamos mucho tiempo en la parte administrativa, en la parte logística y en la parte operativa. La parte logística, operativa y administrativa en el extranjero son casi iguales, pero son un poquitito diferentes y aumentan la dificultad. Primero, vamos a hablar. Existen numerosas dificultades administrativas que deben superarse para asegurar que las papeletas de los electores que votan en el extranjero sean válidas y recibidas a tiempo para ser incluidas en el escrutinio general, así como para asegurar que las instalaciones dispuestas para la votación ofrezcan las mismas normas de integridad que los centros de votación ubicados en el país. ¿Qué es lo que quiere decir? Que es lo que hemos estado hablando. Tenemos que asegurarnos, uno, que las personas que están votando sean las personas que deberían ser. Número dos, que todos los materiales electorales estén dispuestos el día de que los ciudadanos residentes en el extranjero lleguen a votar. Y tres, que el escrutinio de esas papeletas, de esas boletas, de esos votos, sea el correcto. ¿Ok? Que como ustedes se imaginarán, es ahí donde existen los problemas, o más que nada, es lo que se piensa que podría haber un problema en cuanto al registro, o donde podrían hacer fraude, más que nada, a eso es lo que me quiero referir, donde podría haber fraude en el registro de las personas, y número dos, en cómo contar. ¿Ok? Esa es la primera cuestión administrativa que tenemos que ver como base. Después dice, es más viable ofrecer facilidades para el voto en el extranjero para elecciones de distrito de gran magnitud a nivel nacional y provincial. Es lo que yo les decía anteriormente en cuanto a la distritación. ¿A qué tipo de elección o a qué tipo de elección nosotros le vamos a dar el derecho o la oportunidad a nuestros conciudadanos para poder votar? Nuevamente, presidente, vicepresidente, parlamentario, congresista, alcalde y todas las cantidades de elecciones hacia abajo que vienen, mientras más abajo llegamos o vamos en cuanto a la meditación de una elección, más problemas tenemos. Como ustedes saben, en la pirámide, mientras más localmente llegamos, más cantidad de votos tenemos, perdón, más cantidad de elecciones tenemos, y eso complica muchísimo el proceso. Entonces, por eso se dice nuevamente, y esto es la tendencia en la mayoría de los países, es darle el derecho al voto a las personas al nivel nacional, lo más alto posible. Y número tres, o tercero, los métodos de registro de votación requieren de una evaluación cuidadosa para evitar que se pongan en riesgo la situación de los electores, así como la integridad de la elección. Nuevamente, es saber exactamente o autorizar a la persona que dice quién es, que vote, y nuevamente que todo el proceso sea llevado en condiciones óptimas, para que así después ningún partido político, ningún candidato pueda de una forma u otra cuestionar los resultados en los extranjeros o impugnar los resultados. En algunos países, cuando son las elecciones muy reñidas, el voto en el extranjero es lo que realmente da vuelta a una elección. Y el caso importante o interesante en ese sentido son las elecciones del 2000 en los Estados Unidos, donde el presidente Bush, el vicepresidente Gore perdió las elecciones, ya que los votos contados, cuando se estaban contando los votos en Estados Unidos, lo daban a él como ganador, pero cuando se espera que llegó una cantidad importante de votos del extranjero, y esa en cierta forma
le dio vuelta a la elección. ¿Ok? Entonces, por eso hay mucha gente en muchos países, eso en cierta forma ya está pasando un poquitito porque nuestros países, o la mayoría de los países del mundo, desde el punto de vista electoral, está mucho mejor educado que lo que era antes, y todas las trampas que se hacían, o que de alguna forma u otra se hacían, ya están siendo obsoletas. ¿Ok? El registro especial. ¿Qué significa esto? El registro especial, esto quiere decir o va destinado a las personas ciudadanas que están fuera del país. ¿Y qué dice esto? Es fijar como requisito para votar en el extranjero un registro específico, ya sea antes de abandonar el país o a través de una representación diplomática en el exterior, la cual puede facilitar la planeación y la logística del proceso. Como decían dos de los videos que la mayoría de los videos que mostramos, es que nosotros, si vamos a salir o vamos a estar viviendo fuera del país, tenemos que acercarnos a la autoridad, en este caso sería, digamos que fuera la autoridad electoral, o un consulado o a una embajada, y decirle: yo estoy viviendo en este país y me gustaría votar. El consulado o la embajada me registra a mí y a todos los demás ciudadanos de ese país, coteja la información y se la envía a la autoridad electoral en el país, que revisa la base de datos, efectivamente confirma que efectivamente la persona esté, sea la persona que sea, que dice ser, que la información concuerde, y número 3, que la persona esté registrada para votar. Y de ese registro de votantes se hace en cierta forma un subregistro, o como yo le puse aquí, un registro especial de todas aquellas personas que pueden o están autorizadas para votar en el extranjero. Dicho de otra forma, si un país tiene un registro electoral de 10 millones de personas, podría perfectamente tener un registro para votar en el extranjero o un registro especial de 50.000 personas. ¿Ok? Solamente, aunque haya, por ejemplo, 1 millón de personas viviendo, por ejemplo, que hubiera 1 millón de bolivianos viviendo fuera del país, ese millón de bolivianos no va a automáticamente ser autorizado para votar si es que no está registrado, por lo que yo entiendo, como es la ley boliviana. Entonces esa gente tiene que estar registrada, o debería estar registrada, y se haría un registro especial de estas personas. ¿Ok? Entonces, para dichos efectos se pueden compilar registros especiales para ser utilizados en las distintas locaciones del extranjero, o bien hacer una anotación especial en los registros ordinarios de los electores en el extranjero. ¿Ok? Básicamente lo que yo les acabo de escribir un poco más con palabras. Los distritos electorales, ¿para qué vamos a votar en otras formas, en otras palabras? O sea, ¿para qué elección vamos a votar? Mejor dicho. La legislación electoral determinará los distritos en donde será aplicable el voto de los electores en el extranjero. Presidente, vicepresidente, congresista, parlamento. Sería más sencillo que pudieran conservar o recuperar el registro en el registro o demarcación electoral correspondiente a su último lugar de residencia dentro del país. Esto quiere decir de que si uno fue elegido o sea, que fue registrado en Cochabamba, que la información se coteje directamente con Cochabamba. Por otro lado, en el extranjero se tendría que utilizar una lista especial de electores o algún otro método para verificar la elegibilidad del elector. Sin embargo, se necesitan controles rigurosos para prevenir que alguien pueda votar en una mesa dentro del país utilizando el nombre de un elector en el extranjero. Es lo que estábamos conversando anteriormente, de tener un registro especial. Lo que puse al final es de que tenemos que tener, por ejemplo, Pablo Galarce, que vota, o aquí digamos que esté votando desde los Estados Unidos de Washington. Si yo me registro en la embajada de los Estados Unidos aquí en Santiago de Chile para poder votar en las elecciones de noviembre que viene, la gente de la Comisión Electoral de Washington tiene que coordinar, tiene que saber que me tienen que sacar de ese registro allá, pero me tienen que añadir al registro aquí.
No puede haber dos Pablos, un Pablo allá y un Pablo acá, porque eso serían dos votos. Tiene que haber un Pablo y un voto. A eso se refiere de que hay que cotejar la información. En algunos países, como por ejemplo en Croacia, se crean distritos electorales especiales de carácter no geográfico para los electores en el extranjero, en virtud de que generalmente se carece de recursos o posibilidades para realizar una supervisión independiente en los centros de votación en el extranjero. Este tipo de distritos electorales especiales suelen ser vistos como un intento de manipular los resultados de la elección, particularmente cuando los requisitos o posibilidades para registrarse en ellos le concedan alguna ventaja o nacionalidades, comunidades o grupos específicos. ¿Ok? Esto en este caso es Croacia, como ustedes saben, viene de la ex Yugoslavia, donde está Croacia, Montenegro, Albania y Serbia. Las fronteras son bien, ¿cómo se dice? Muy abiertas, muy porosas. Entonces, la gente o los partidos políticos, los candidatos, se han abusado de este voto en el extranjero, y al haber hecho un distrito especial no geográfico, se les ha complicado bastante la cosa. Entonces, por eso digo de que estos temas son muy importantes para tener en cuenta. Ok, aquí estas son ideas, opciones que se podrían implementar o que se implementan en varios países. Obviamente, nuevamente, para el caso boliviano, estos son, les quiero mostrar lo que se está haciendo fuera del país, de vuestro país. No estoy diciendo que es lo que se puede hacer en Bolivia, ¿ok? O que se debería hacer en las próximas elecciones. La vía postal, como la vimos en España, o en Australia, en mesas de votación instaladas en el extranjero. Usualmente esas mesas de votación son instaladas en los consulados, en las embajadas, en alguna iglesia, en algún centro social que esté relacionado a la comunidad. Se pueden hacer en algunos países a través de la computadora, vía internet, que sí se hace. En algunos lugares es muy exitoso el proceso. Y ahí uno de los grandes problemas que existe es más que nada, nuevamente, es poder identificar a la persona que dice que es. ¿Ok? O, por último, buscar alguna combinación de todos estos tipos de votación. Por ejemplo, entonces aquí les quería poner algo muy... respecto a los sufragios que se vayan a emitir en los lugares establecidos en el extranjero, se pueden utilizar los mismos procedimientos de votación y escrutinio que se utilizan dentro del país, incluyendo, en otras palabras, lo que estoy diciendo, que la votación es la misma. El proceso es idéntico. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos que verificar la elegibilidad de los electores en la lista de registro correspondiente. El depósito de los votos dentro de una urna o urnas de distintos distritos y realizar el escrutinio y cómputo al cierre de la votación. Una vez que tengamos toda esta información, se puede transmitir directamente por teléfono o por computadora, vía correo electrónico. Alternativamente, los votos podrían colocarse dentro de un sobre sellado especialmente diseñado para identificar al elector, que es lo que hace México y entiendo que hace España y hace Australia, pero que al mismo tiempo proteja el secreto al voto después de colocarlo dentro de la urna. ¿Ok? O sea, el secreto al voto no es solamente importante el día de la elección en el país, donde solamente el votante sabe exactamente lo que está votando. En este caso, si se usa el sistema postal para el voto al extranjero, tenemos que ser más minuciosos aún para poder proteger ese secreto del voto. ¿Ok? Y al cierre de la votación, el material y la documentación electoral se conciliarán, empaquetarán e inmediatamente serán remitidos de la manera más segura al organismo electoral, en donde se verificará la elegibilidad de los electores para escrutar los votos. Los votos pueden ser contados por separado
o mezclarse con aquellos que están siendo contados a nivel nacional. ¿Ok? Esa es alguna alternativa de nuevamente poner todos los votos en un paquete y ese paquete mandarlo inmediatamente a la autoridad electoral al país. Eso en cierta forma es bueno, pero el problema es que esos votos llegan con días de retraso, ¿ok? Donde, y afortunadamente, en los países que esto sucede, afortunadamente no existen problemas, porque como ustedes vamos a conversar un poquitito más adelante, la cantidad de personas que votan en el extranjero no es una cantidad importante que pudiera en cierta forma cambiar el voto a nivel nacional. Consideraciones sobre este tipo de cosas. ¿Qué tenemos que considerar? Como cualquier otra elección, tenemos que considerar lo que pasa. Los costos adicionales para materiales, planeación, capacitación. Dependiendo del método de votación seleccionado, surgirán problemas específicos para atender. Tener una elección, la democracia cuesta, como dice Fernando Tuesta, el ex director de la OMP de Perú. Perdón que moleste, pero Carmen Díaz, ¿podrías apagar tu cámara? Porque te estás moviendo y vemos la cámara y a mí como que me está un poco interrumpiendo, porque los puedo ver aquí. Gracias. Entonces yo decía que hay un costo para tener una elección fuera del país. Vamos a tener sí o sí gastos extras, ¿ok? Al mismo tiempo, el voto en el extranjero requiere una logística especial en el cual tenemos que ampliar nuestros plazos, nuestros lapsos de tiempo en los cuales tenemos que trabajar. Los materiales sí o sí se tienen que preparar con una anterioridad para que puedan estar presentes el día de la votación en el extranjero. Y el conteo de los votos a nivel nacional puede ser que se demore, ya que tendríamos que estar esperando que esos votos vinieran del extranjero, como les dije anteriormente. O sea, por cierta forma, estas consideraciones son importantes porque planificación, logística, capacitación, costo y el conteo, 5 temas muy importantes en una elección, nos complican en cierta forma la vida a los administradores electorales para incluir a los ciudadanos que están en el extranjero. Sin embargo, estos puntos, el punto que estoy tratando de hacer aquí es que todos estos puntos son importantes, pero se deben considerar y se deben atender con bastante tiempo de anticipación. Otras consideraciones que tenemos que tener en cuenta es suministrar la información sobre los procesos electorales. Partidos y candidatos a los electores en el extranjero es más difícil. Además que generar la propaganda sobre las facilidades disponibles para votar incrementa los gastos. O sea, la educación cívica es muy diferente hacer una educación cívica para 10 millones de personas en el país, que va por radio, televisión, WhatsApp, prensa, lo que ustedes piensan, es mucho más barato que poder educar a la población en un país en el extranjero donde hay mucha diversidad, o sea, diversidad en el sentido de dónde viven estos votantes, y es casi imposible, como sabemos, de llegar a una gran cantidad de personas. Entonces, eso es uno de los grandes disyuntivas que tienen las autoridades electorales. También, asimismo, la ley debe ser muy clara en cuanto a cómo y cuándo permitir la realización de actos de campaña o publicidad para promover formalmente el derecho al voto en el extranjero.
lamentablemente, o sea, afortunadamente, pero lamentablemente al mismo tiempo, yo he visto campañas de educación cívica en el extranjero muchas veces, pero esas campañas de educación cívica, especialmente cuando hay juntas o fiestas o rallies donde vienen candidatos o vienen gente al país, en vez de solamente educar sobre el voto, se convierten en mítines políticos y también eso da espacio para el financiamiento ilegal de la política. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que la ley electoral tiene que ser bien, bien clara. Al mismo tiempo, al estar fuera del país, existe una baja posibilidad de que los partidos y observadores independientes puedan vigilar la votación en el extranjero. ¿Ok? Que lo que quiere decir esto es que es muy difícil tener observadores independientes como ustedes, digamos. Especialmente cuando en algunos lugares, en algunos países, se complica la situación y, las votaciones o la elección está a cargo de personal diplomático, donde no siempre eso es claro y muchas veces existen problemas. Ok, también existen también inquietudes respecto a la verificación de la elegibilidad de las personas, como les había anteriormente. Tenemos que asegurarnos quiénes son y tenemos que tener un control administrativo muy estricto sobre dónde estarán estas localidades. Lo que les decía anteriormente, que la cantidad de votos que se emiten en el extranjero podrían ser pocos. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo hacemos este conteo? Un punto de vista es cómo hacemos este conteo. ¿Los contamos nuevamente solos o los sumamos a la cantidad de votos que se tiene que sumar en el sentido de vuelta en el país? Esas son consideraciones que tenemos que tener en cuenta. La integridad debe estar protegida de todos estos votos y que tienen que ser tratados de la misma forma. ¿Ok? Es importante también que una vez que adquiramos las papeletas de voto, los votos que hayamos recibido desde el extranjero, la autoridad electoral competente pueda someter todo esto a revisión completa para determinar la elegibilidad del votante, así como también de que las papeletas electorales, los votos, cumplan con todas las normas del caso. ¿Ok? Esto, nuevamente, de acuerdo al volumen, podría generar demoras para determinar los resultados. Nuevamente, el costo, los registros electorales implicará costos adicionales y es importante tener un procedimiento de control para sellar las papeletas. ¿Qué quiero decir esto? Es para sellar las papeletas, quiere decir en el sentido de cierta forma, certificar una vez que las papeletas hayan sido utilizadas, certificarlas desde el punto de vista que han sido legalmente utilizadas y que las personas que estuvieron a cargo del voto en el extranjero, en el país específico, están de una forma dando fe de que ese documento es válido y se lo envían a la autoridad electoral. ¿Ok? Hablemos un poquitito más directamente de cómo es que funciona el voto postal, por ejemplo, que es lo que conversé anteriormente. En términos administrativos, este es el método más simple y económico, ya sea por solicitud expresa del elector a la autoridad electoral o mediante el envío de estos votos directos, del envío directo a aquellos que estén registrados en las listas de electores en el extranjero. El material de votación es enviado por correo. Es lo que vimos directamente en España o lo que vieron en Australia, donde nos registramos y la autoridad electoral le manda
a la persona su documento, su voto, que esta persona retira el voto, llena el voto y lo manda directamente de vuelta a la autoridad electoral en el país. ¿Ok? O en algunos casos reciben el voto en el consulado o la embajada el día de la votación, ven que su voto está ahí, lo votan, lo vuelven a poner en el sobre y es el consulado o la embajada quien es el que se encarga de mandar todos los documentos. Esto, en otra forma, esto se hace a través del correo. ¿Ok? Para verificar su validez y realizar el escrutinio, este material puede ser devuelto desde un centro especial de recepción o la oficina de la autoridad electoral correspondiente, como les decía anteriormente, o lo puede recibir el consulado o la embajada, o directamente se lo envían a la autoridad electoral. Tiene un costo importante, ya que es pura correspondencia internacional, y la mayor desventaja es el uso de este método reside en el tiempo que se consume entre el envío y la recepción del material. ¿Qué quiere decir esto? Que para asegurarnos que la información o que el voto esté directamente para la persona, que esté listo para la persona a votar el día de la votación, tiene que ser enviado varios días antes y se tiene que cancelar el costo de este envío, el cual es importante. La mayoría de los votos son enviadas por courier, lo cual es mucho más caro que el voto postal nacional. O si se usa el correo nacional, se hace correo express, que lo hace mucho más caro. El envío de vuelta, ¿ok?, del envío postal desde una locación en el extranjero, como una variación del envío postal directo de los materiales, se puede enviar por servicio de mensajería o valija diplomática a locaciones centrales, como por ejemplo a las diversas embajadas del país en el extranjero, determinando su volumen sobre la base de los registros históricos. Como les dije anteriormente, esto se manda todo directamente a la embajada, y la embajada en cierta forma se encarga de que todos los votantes reciban esto. Se usa la embajada como centro de envío postal y aseguran que el personal involucrado disponga de un conocimiento básico del sistema electoral. Estas locaciones en el extranjero funcionan como centros de votación por correo, enviando los materiales a los electores a través de servicio postal, ya sea por solicitud expresa o formal de los interesados. Como les expliqué anteriormente, cuál es el tipo de envío de las papeletas. Aquí en cierta forma estoy siendo como un poco repetitivo con las cosas, porque les hablé de los conceptos, de los temas, de las consideraciones, y ahora que les explico exactamente de cómo las cosas funcionan, volvemos a tomar en cuenta estas consideraciones. Donde funciona, volvemos a tomar las consideraciones. Nuevamente, para verificar la validez y realizar su escrutinio, votos deben ser empaquetados de manera segura y remitidos al organismo electoral. El uso del servicio postal puede reducir significativamente los tiempos de envío y recepción de material. Es importante que el material de votación sea almacenado de manera segura y una vez utilizado sea mantenido dentro de la urna sellada hasta el envío a la autoridad electoral. Ese es el resguardo de los materiales electorales, que en todos los países, no me acuerdo exactamente cómo es que se hace en Bolivia, pero estoy seguro que o lo vigila la policía, lo vigilan los militares, como en muchos otros países, una vez salidos los materiales del centro de votación, del local de votación. Esto quiere decir también que se tendrían que disponer facilidades adicionales para mantener el envío y recepción de los materiales electorales del extranjero, no mezclar toda la información. Los locales que se forman en el extranjero tienen que ser manejados por personas que la autoridad electoral tiene que en cierta forma capacitar,
para que así los que están fuera del país no tengan dificultad. Y cuando las embajadas sean utilizadas como locaciones externas y su personal como oficiales de votación, pueden haber, como les decía anteriormente, inquietudes sobre la conducción imparcial de las elecciones. Ese es un punto importante que nuevamente reitero que la autoridad electoral y la autoridad política, que en este caso sería el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene que tener muy claro de que el personal del Ministerio del Exterior, de Relaciones Exteriores, están siendo puestos a trabajar para otro ente del Estado. Al mismo tiempo, eso es importante también entender y saberlo, porque no porque yo pueda ser un empleado del Estado, me puedo intercambiar para otra unidad o ente del Estado y trabajar sin ningún problema. No, yo primero tengo que ser llamado, autorizado, y número 3, tengo que ser capacitado. ¿Ok? Y dentro de esa capacitación tenemos que darle la idea o decirle a los miembros de las embajadas, de los consulados, instalarles a ellos el sentido de urgencia que tiene que haber en esto, de que en las 24 horas que dure la votación, o menos de 24 horas que dure la votación, esto se tiene que hacer bien y se tiene que hacer de una forma expedita. Voy a hablar nuevamente sobre el registro sobre los electores. Se puede votar en un local especialmente habilitado que cuente con disposiciones o facilidades para que los electores sean atendidos, voten por principio, como anteriormente lo dije. Dependiendo de las percepciones de imparcialidad e integridad respecto al personal encargado de los locales de votación en el extranjero, este método puede ofrecer mayores controles de validación al momento de la votación. Instalar todo tipo de facilidades en las locaciones de votación en el extranjero provoca o provocará costos adicionales a las elecciones. Ok, aquí les quiero hablar un poquitito, o sea, como ustedes habrán visto, el voto en el extranjero es parte de nuestra democracia, mas sin embargo tiene un costo, porque la democracia tiene un costo, las elecciones cuestan dinero. Y tener elecciones en el extranjero nos cuesta aún más. Entonces les voy a dar dos casos, el caso de México y el caso de Guatemala. La última elección de México y la última elección de Guatemala. En México el costo de las elecciones o por paquete costó $33 por 181.256 paquetes enviados, que quiere decir que a 181.000 personas se le envió este paquete y le resultó el costo de $5.981.448. ¿Ok? O sea, dicho en otras palabras, para 181.000 personas o paquetes, el costo fue $5.981.448. Como ustedes ven, es alto. Y en Guatemala, el caso aún más extremo, donde para las elecciones del año pasado en Guatemala por primera vez votaron los guatemaltecos residentes en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, hicieron una campaña muy, muy fuerte, porque tienen varios millones de personas viviendo en Estados Unidos. Entonces, el tribunal tuvo un presupuesto de $3.2 millones para financiar esta campaña. Pero fíjense ustedes que para el 16 de junio del año pasado solamente 734.000 personas votaron. Y para estas elecciones, para las elecciones pasadas, las primeras elecciones en el extranjero, solamente se habían registrado casi 64.000 personas. O sea, que el universo, que si no estoy equivocado, el universo era más de 1 millón de personas que
potencialmente tenían el derecho de votar fuera de Guatemala, 64.000 solamente se inscribieron para votar. Y de esas 64.000 que se inscribieron para votar, solamente 734 personas votaron. ¿Ok? Para el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, para poder recibir a estas 64.000 personas en 4 o 5 estados del país, instalaron 109 mesas en consulados y hoteles y en puntos accesibles para los guatemaltecos. Y solamente llegaron 734 personas. Lo que quiere decir que cada voto le costó al país $4.425. ¿Ok? Si todo el mundo hubiera, o 34.000 quetzales o $4.400, pero si todos hubieran llegado, les hubiera costado 392 quetzales o algo así como, si no estoy equivocado, 10 centavos. No, más que eso. Un par de dólares. ¿Me entienden? Ese es el punto de que es una disyuntiva para la autoridad electoral, de que por un lado les queremos dar el derecho a los ciudadanos para votar, necesitan votar, somos incluidos, somos ciudadanos viviendo fuera del país, pero desafortunadamente esto es un gasto increíble para una organización electoral. Y es aún más increíble, como el caso extremo que yo les he puesto acá, donde muy poca gente va a votar. Entonces, lo que puede suceder acá es que la autoridad electoral, para las próximas elecciones de Guatemala, viendo los resultados de Guatemala, puedan decir, no haremos el voto en el extranjero porque es muy oneroso o no tenemos el dinero. O podrían hacer lo que hizo México, que cuando México hizo el primer voto en el extranjero, gastaron, creo que eran $13 millones que gastaron, o que tenían presupuestado, y votaron muy poca gente, y el costo por el votante creo que llegaron a ser casi 15, 16 mil dólares. O sea, los mexicanos estaban en ese momento, la autoridad mexicana, electoral mexicana estaba realmente anonadada de los malos resultados que habían recibido. Entonces el problema ahí, tenemos el punto, y con esto quiero terminar, tenemos el punto de que queremos incluir a las personas. No es que las personas no participen porque no quieren votar, es cómo nosotros informamos, cómo nosotros capacitamos, cómo hacemos todo lo necesario para que todos los cientos y miles de ciudadanos de un país puedan participar efectivamente el día de las elecciones. Así que ahí tienen, es algo realmente necesario, pero es algo al mismo tiempo que se tiene que considerar con mucho cuidado, y tiene muchos problemas con los cuales tenemos que lidiar. Así que yo por ahí voy a parar ahora. Espero que les haya dado un buen pantallazo sobre el voto en el extranjero, y ahora feliz de recibir sus preguntas.